Muy bien, estamos de regreso con las 5 de las 7. Ricardo Gómez Palma los acompaña esta noche. Los invitados son los congresistas Octavio Salazar, de la bancada fujimorista, y Teófilo Gamarra, del Partido Nacionalista Gana Perú, la bancada oficialista. La presidenta del Consejo de Ministros, la señora Ana Jara, que había convocado a una reunión, a un diálogo amplio, no solo con la oposición, sino con otras fuerzas vivas, como ha dicho ella, de nuestro país, acaba de ponerle fecha y hora al inicio, al menos, del diálogo en esta primera reunión, convocada para el lunes 9, a partir de las 10 de la mañana. Ha dicho que el presidente de la República, Ollanta Humala, como era necesario para la mayoría de los que querían participar, va a estar presente. Y a propósito de los insistentes pedidos que se ha hecho para que haya un recambio en el gabinete a fin de facilitar este diálogo, ha dicho que eso no está en agenda, pero se está evaluando. ¿Qué le parece a usted lo que ha dicho en ese sentido Ana Jara y el anuncio de que el presidente va a estar y ponerle fecha y hora al inicio? Bueno, yo pienso que este gabinete nació herido, ¿no? Nació herido de muerte. Y indudablemente el tiempo nos ha dado la razón. A los pocos meses ya estamos viendo una serie de fisuras y situaciones complicadas para el propio gobierno. Considero que el gobierno tiene necesariamente que hacer un recambio en las piezas que tiene en el gabinete. Este gabinete se ha caracterizado sencillamente por expresiones subidas de tono, muchas de ellas que colindan con el vocabulario soez. Se han utilizado una serie de epítetos y una serie de situaciones que verdaderamente han denigrado la política. La política no se denigra. De la política, los políticos tienen necesariamente que vivir de ella. Y tenemos que hacer una buena política y utilizar los términos adecuados. Porque caso contrario, sencillamente, la ciudadanía poco o nada va a creer en los políticos hoy en día en el país. Entonces hemos visto a un ministro del Interior, a un propio ministro de Defensa, con ataques a los diferentes personajes de la política nacional, y que toda obviamente apuntada a un solo objetivo, a enrarecer toda esta situación que se vive hoy en día en el país. Yo creo en el diálogo. Keiko Fujimori cree en el diálogo. Estamos extendiendo el brazo a efectos de poder sentarnos y conversar con el gobierno. Estamos a año y medio de la conclusión de este periodo gubernamental, y si nosotros no allanamos los caminos, no establecemos una agenda básica, a no ser que a nuestros amigos del oficialismo quieran todavía pensar en quedarse con algún candidato o candidata, pero lo que es real... Pero congresista, en principio van a asistir al diálogo. Esta es una decisión del partido, pero imaginamos que en una postura personal y más o menos conociendo el sentido, el sentir de su bancada, imaginamos que puede confirmar que van a ir. Sí, si es que la propia señora Keiko Fujimori ha planteado y ha sido aceptado ya por la primera ministra, obviamente en conversación con el presidente de la República, creo que no queda más tema de que ir al diálogo, y nos parece bien. ¿Qué le parece? Pero ojalá que este diálogo tenga sustancia. Tenga sustancia y que verdaderamente se avance, porque el resto, hubo un gabinete del diálogo, no nos olvidemos. Se fue por dialogar, creo. En fin. Con congresista Gamarra, bromas aparte. Era importante para bajar la temperatura y para poder revisar los temas importantes, los temas que necesita el país, este diálogo, ¿no? Así es. Pero también, como se dijo, ¿no? Tenemos que poner una agenda. El gobierno tiene que poner una agenda, porque si no esto se va a quedar en un saludo, en buenas intenciones, nada más. ¿Qué le parece a usted y cuáles serían los puntos que usted pondría o que debería poner el gobierno en la agenda? Primero, al margen de nuestras posiciones y nuestras discrepancias, sí, yo saludo la predisposición de diálogo mostrada por la señora Keiko. Punto 1. Punto 2, yo pediría que en todo caso en la próxima también esto se coordine con la bancada, porque la bancada de Fuerza Popular aparentemente tenía otro discurso. Sin embargo, hoy hemos visto a través del Twitter que la señora Keiko ha dicho, ya ha manifestado su total predisposición
para el diálogo, incluso sin ningún tipo de condicionamiento. Y ya el presidente de la República ha dicho que el día 9 estará presente. ¿Cuáles serían los puntos que necesariamente deberían tratarse? Principalmente el tema económico. Creo que en entorno global, en el que, digamos, el país no se escapa a un entorno global totalmente difícil, tenemos que hablar de las políticas económicas que deben implementarse para mantener el liderazgo en materia económica y crecimiento económico a nivel de la región. El ministro Alonso Segura dijo esta mañana, si es que no me equivoco, o fue ayer, que ayer ha sido, que él estaba dispuesto a sentarse en esa mesa del diálogo con la oposición y con otras fuerzas para aceptar propuestas económicas también, porque entendía que la oposición tenía algo que decir en esa materia. ¿Qué es lo que tiene que decir el fujimorismo en esa materia? Bueno, indudablemente lo que más nos preocupa a nosotros es la desaceleración. Para nadie, ninguna novedad. Todos los extranjeros que vienen al Perú de una u otra manera se conversa, la preocupación está basada en ese tema. Hay una desaceleración económica y que es evidente. Estamos viendo la subida del dólar. Y esto no obedece solamente a temas especulativos, sino que sencillamente hay razones de peso que nos hacen mirar el tema en esa línea. Porque el ruido político es lo que más le afecta a la economía. El ruido político hace que en estos instantes la economía del país, lejos de tener una tranquilidad para que los inversionistas vengan, tanto nacionales, extranjeros, y apuesten por el Perú, sencillamente lo que hacen es retrotraerse, ir a invertir a otro sitio. Siempre los actores económicos, ellos tienen mucho nerviosismo cuando ven estos vaivenes políticos, estas situaciones, los chuponeos que se vienen conociendo, las interceptaciones telefónicas, que espero que esté dentro de la agenda y que tenga necesariamente que tocarse, porque este es un tema muy delicado, igual que el tema de la seguridad. Entonces, este es un asunto que creo que la economía tiene que ser un factor pivote en la reunión que se tenga. De acuerdo todos en el tema de la economía, pero también es un tema que la oposición ha puesto en agenda, aunque la Premier ha dicho que está evaluándose, pero que no está en su agenda, en la agenda oficial, el recambio en el gabinete de ministros. Usted en la mañana lo escuchábamos, al margen de reconocer, como todos lo reconocemos, que es una potestad del presidente decir a quién cambio, a quién no, y en qué momento lo hace, que de pronto era necesaria pues una oxigenación de ese gabinete. Bueno, creo que este es un tema que corresponde al presidente, ¿no? De hecho, él evalúa permanentemente a sus ministros. No obstante, si hay la necesidad de hacer los ajustes, entiendo que el presidente de la República tomará la decisión. Pero yo considero que este diálogo nos debe permitir no solamente hablar de temas económicos, sino hablar del tema de confrontación, de conflicto. Creo que ya es hora de que los partidos políticos empecemos a bajar los decibeles de la discusión y empecemos, en lugar a generar una permanente sospecha. Yo pensé que le iba a llamar la atención al ministro del Interior. De muchas cosas. El tema creo que ha sido bien cargado, y esto yo lo digo a partir de la presentación del ministro Urresti en el Congreso de la República, cuando fue vilmente insultado por muchos congresistas, y esto no me dejará mentir el congresista Octavio Salazar, pero fue así, y han insultado como han querido. Pero en fin, creo que esta es una etapa que debe pasar y se debe bajar los decibeles de esta confrontación. Creo que debemos hablar cómo mantenemos, digamos, beca 18 de acá a 5 años, cómo se mantiene los programas sociales, Caliwarma, Pensión 65, SAMU. Hoy por hoy, por ejemplo, decía, hace muchos años, 5 años atrás, la policía solamente tenía máquinas de escribir. Hoy tiene computadoras, programas, uniformes, mejor logística, mejor equipamiento, mejores patrulleros. En el caso de los bomberos, cosa tan fácil, en su momento vivían en la práctica con carros de 30 años atrás, uniformes de 30 años atrás. Este gobierno ha cambiado eso. En el caso del sector salud, en el caso de los magistrados, se tomaron decisiones muy importantes y hoy se ha producido la homologación de las remuneraciones de los magistrados. En el caso del sector salud, en el caso de educación, se está trabajando con la SUNEDU. Sí, el caso de la gente reconoce. Se están haciendo muchas reformas que no se hicieron en el gobierno pasado.
Pero la reforma electoral, por ejemplo, a veces soñar, bueno, soñar no cuesta mucho, ¿no? Pero aquí hay un tema, y no me dejarás mentir. ¿De dónde han venido los ataques? Si no es del propio presidente, que llamó al partido político Fuerza Popular una cloaca. ¿De dónde vienen? Eso es exprofeso. Yo no creo, créanme, en estos medidas de querer, oye, sentémonos a conversar. Yo no creo. Aquí sencillamente, yo respeto la posición de Keiko Fujimori, que quiere ir a conversar, y de verdad, y me parece bien, y apostamos por eso. Pero que en el fondo que tengamos eco, no, acá hay un tema concertado, aquí hay un tema muy claro de ir y seguir desestabilizando al país, porque no hay otra fórmula. Para que un presidente se refiera a un partido político de oposición cloaca, o que salga ese ministro del Interior que está descalificado, en honor a la verdad, con las expresiones que le dijo a unas damas y con las expresiones a los partidos políticos. Por favor, yo creo que no nos debemos engañar. Este es un gabinete, con eso acabo, este es un gabinete que ya perdió credibilidad. Ya perdió credibilidad. Mira, Ana Jara yo creo que se merece todo el respeto y toda la consideración, pero este es un gabinete que ya perdió credibilidad. Y si no se hacen las piezas de recambio, indudablemente que el perjudicado va a ser el propio gobierno. Mira, Ricardo, la verdad, yo no quisiera entrar a una contradicción directa con Octavio. De hecho, que él tiene su punto de vista, porque él representa a una opción, a Fuerza Popular. Y yo no voy a abonar para generar mayores contradicciones en este momento en que se pretende generar un clima de diálogo. Y en ese contexto, mi conducta y mi comportamiento. ¿Para qué vamos a acrecentar en este momento contradicciones, ¿no? Mejor, sentémonos en su momento a dialogar con relación a las políticas del país. Punto 1. Punto 2. Es una evolución, congresista, que yo saludo a su posición de la mañana, porque usted, conversando aquí con nosotros en Ampliación de Noticias de RPP Radio, desacreditaba pues al fujimorismo y al aprismo, son boicoteadores, ¿para qué van a ir? No, ahora, pero está bien. Ricardo, que ya le han dado la plana, le han dicho, oye, Ricardo, tienes que cambiar de cassette. El tuit recién salió a estas horas de la tarde, y yo saludé la predisposición. Y en el caso del APRA, yo me reafirmo, porque creo que ya el aprismo tiene una conducta exprofesa durante los últimos años. Y yo solamente para comentar una anécdota en el año 2001, contra Alejandro Toledo, cuando el APRA dijo, nosotros queremos, si Toledo quiere saber cómo somos de oposición, ya lo va a ver, ¿no? Alguien dijo así, y al día siguiente, o el domingo, apareció un audio de una conversación, de un supuesto chuponeo entre Alan García y Jorge el Castillo. Bueno, imagínense. Vamos a ver. Antes de ir a la pausa que tenemos que hacer ahora mismo, vamos a revisar las declaraciones de Ana Jara, la presidenta del Consejo de Ministros, emitidas hace unos minutos nada más. El diálogo fortalece la democracia. El diálogo fortalece la gobernabilidad. Y en mérito a eso, anuncio que por disposición del señor Presidente de la República estaremos convocando a todas las fuerzas políticas para este diálogo el lunes 9 de febrero a las 10 horas en Palacio de Gobierno. Diálogo en el que participará el señor Presidente de la República y en el cual esperamos contar con todas las fuerzas vivas que quieren precisamente trabajar en pos de una agenda nacional. Agradecemos a quienes desde ya han señalado que están llanos a venir al mismo, y a quienes no, le hacemos la invocación para que se sumen a porque acá primero está el país.